Buenas damaquinos, aquí estamos un nuevo día para realizar el tutorial de este juego, del juego de The Island. Y bueno, sencillamente abrís el tablero. Voy a hacer un ejemplo para 2 jugadores, que es igual exactamente que para 3 o 4 jugadores. El juego tiene opción de complicar un poco el juego para 2 jugadores, pero bueno, yo no os voy a explicar eso porque bueno, están las reglas, ¿vale? Y tampoco lo complica, o sea, tampoco es demasiado difícil de entender. Entonces simplemente quiero que veáis un poco cómo es la mecánica del juego, por si os gusta, pues que busquéis el juego. Entonces, lo primero que haríamos sería coger los... O sea, decidir entre los 4 colores que hay: amarillo, verde, rojo y azul, para los jugadores. Yo voy a coger el rojo y el azul, todas las fichas se le dan a los 2 jugadores y 2 barcos. Por otro lado, si estáis viendo, bueno, no sé si lo estáis viendo, pero cada figurita tiene un número debajo, creo que está derecho, exacto, ¿veis? Y ese número es clave, porque bueno, ahora os explicaré, pero ese número es clave. Después lo que hay que hacer es, las fichas estas las barajáis y las colocáis como os dé la gana. Pues a mí me parece una tontería, o sea, boca abajo, me parece una tontería barajarla inicialmente porque no sé lo que hay. En realidad, esto se hace de la siguiente manera. Cada jugador va colocando una tableta de estas en lo que es el tablero, siguiendo el dibujo, ¿vale? Todas boca abajo, y al final el tablero queda una cosa tal que así. Para 4 jugadores todas las fichas van a quedar completamente llenas de muñequitos, solo un muñequito por cuadradito, por hexágono. Por cierto, esto es otra cosa, colocamos los monstruitos estos en sus símbolos, que son bichos que comen personajes, ¿vale? Y barcos también, si van cargados con gente. Y empezaríamos de la siguiente manera. Esto, para colocar las fichitas estas, los hexágonos, sería: este jugador coloca uno, este jugador coloca otro, este jugador coloca otro, y así hasta que se quede completo. Esto es igual para la colocación de bichos, o sea, de bichos, de muñequitos. La clave de este juego, no sé si está grabando, creo que sí. La clave de este juego está en los numeritos que hay debajo de los muñequitos. Por ejemplo, en este caso un 5. ¿Por qué está la clave aquí? Porque si tú consigues llevar el muñequito de la isla a una isla de esta segura, da igual a cuál la lleves, porque todas valen. Si consigues llevarlo, pues esos puntos que te llevan. Al final del juego, el que tenga más puntos de debajo de sus muñecos es el que ha ganado. O sea, no es muy complicado de entender, ¿no? Siempre es el que tenga más puntos gana. Bueno, pues este coloca su muñequito donde le dé la gana, siempre donde le dé la gana, teniendo en cuenta que no haya más de un muñeco por hexágono. Entonces los voy a colocar así, me da igual que vayan desordenados porque tampoco tiene mucha historia. O sea, es para explicaros un poquito cómo va el tema. Bien. Vale. Y esto aquí y esto aquí mismo, por ejemplo. Y después cada jugador tiene para colocar 2 barcos. No es que esos barcos sean suyos, ahora os voy a explicar cómo va el tema de los barcos. Los tiene que colocar obligatoriamente al lado de un terreno. Por lo tanto, lo suyo, como para ir desde esta isla hasta aquí, necesitas un barco, o bien vas a nado, pero a nado solo puedes mover un jugador, mientras que... O sea, vamos a ver cómo os explico. No es que solo puedas mover un jugador, sino que cada muñequito va a mover de uno en uno. Pero el barco cuenta como un movimiento, o sea, como un movimiento exactamente. Lo que pasa es que tiene la ventaja de que puedes llevar a 3 muñequitos al mismo tiempo, con lo cual, digamos que tiene una ventaja numérica. Entonces lo vas a intentar colocar los barquitos lo más cerca de tus monigotes que puedas, y evitando que esté en contacto con los monigotes del otro. Por ejemplo, este lo puedes poner aquí, y este pues en realidad le viene mejor ahí, y este lo pone aquí, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo empieza? Pues se decide quién empieza el turno. En este caso va a empezar el jugador rojo y después irá el jugador azul. El turno va de la siguiente manera: cada jugador puede mover tres posiciones.
Si está en el barco, vamos a empezar por el barco, que es quizás la parte más interesante. El barco, si no tiene ningún muñeco encima, puede manejarlo cualquier jugador, ¿vale? Entonces mueve uno, o dos, o tres, ¿vale? Por ejemplo. Hombre, te interesa moverlo cuando tienes gente o para llevarlo a un sitio donde tú estés. Eso es el barco. Después, si tiene un jugador encima, el barco lo controla ese jugador. Si tiene un jugador, o sea, un muñequito de cada jugador, o sea, de dos jugadores, por ejemplo, en este caso son amarillo, o sea, amarillo, rojo y verde, leche, y azul, pues si tiene un muñequito de cada jugador, significa que el barco lo controlan los dos jugadores al mismo, o sea, por igual. Pero en el momento en que un jugador tenga más número de muñequitos dentro de ese barco, el barco lo controla solamente ese jugador, ¿vale? Eso es una cosa importante porque puede mover el barco donde le dé la gana. La clave de este juego en verdad está en saber dónde has colocado tus muñequitos y cuántos, o sea, las puntuaciones que tienen esos muñequitos, porque es importante, porque no salvar más muñecos implica ganar este juego, ya que hay muñecos que tienen más puntuación, o sea, las puntuaciones son en realidad los tesoros que llevan los muñecos. Entonces hay muñecos que llevan más tesoros consigo y hay muñecos que llevan menos tesoros. Imagínate que salvas a uno, que no sé cuánto es la máxima puntuación que tiene un muñeco, pero imaginaos que existe la de 10 y tú salvas o sea, un jugador salva a un muñeco que tiene puntuación 10, mientras que el otro salva a 5 muñecos que tienen puntuación 1. 5 frente a 10 gana el de 10 y el trabajo es diferente, ¿vale? Entonces es importante. Entonces vamos a empezar imaginando que estamos manejando el jugador rojo, ¿vale? Entonces, hemos dicho, sí, ahora estoy repitiendo mucho, entonces me estoy dando cuenta, pero es que me sale solo. ¿Qué eso? Que el jugador rojo puede mover hasta 3 movimientos. Entonces, uno, siempre al barco que esté colindante, no puedes ir de aquí a aquí, ¿vale? Siempre vas de uno en uno. Tiene 3 movimientos, entonces ya estoy diciendo entonces otra vez, muy bien. Eso, hemos dicho 1, 2 y 3, por ejemplo. Después tiene que hundir un trozo de isla, empezando por que sea de arena. Cuando se acaben las de arena irán las verdes, y cuando se acaben las verdes, que son los bosques, irán a por las rocas. ¿Qué ocurre? Que para hundir trozos de isla tiene que ser un trozo de isla que esté colindante al mar. Por ejemplo, esta no se podría porque está rodeada por tierra. Pero, claro, bajo ese punto de vista, este trozo de arena que ha quedado rodeado completamente de verde y roca, que es lo que va después de la arena para retirar, no se podría retirar. No, eso no va así. Se retira primero toda la arena y cuando solo quede ese trocito de arena por retirar, ya ese es el cuadradito obligatorio para retirar. Entonces, el jugador rojo pues puede decidir coger una figurita, o sea, un trozo de tierra, una loseta que no tenga nadie, o una loseta que tenga gente. En este caso, pues puede hacer, por ejemplo, esto. La retira y resulta que sale una ficha rodeada del hexágono en verde. Eso significa que la ficha se tiene que aplicar en el momento. Y en este caso, la ficha nos dice que tenemos que poner en la casilla donde estábamos una ballena. Pues venimos a la cajita, sacamos la ballena y la ponemos. ¿Qué ocurre? En este juego hay 3 bichos. Están las ballenas, los tiburones y la cierpesta, o como queráis llamarla. Las ballenas, ¿qué hacen? Si os venís aquí al dibujito este, pueden mover de 1 a 3 cuadraditos cuando salga su movimiento, y si su movimiento acaba donde hay un barco, lo hunde. Entonces los jugadores o las fichas que haya dentro de ese barco caen al agua. Bien, hasta ahí, bien. El tiburón obviamente lo que hace es, según el dibujito, comer nadadores. Es decir, que si, bueno, puede mover de 1 a 2 cuadraditos, entonces hoy es el día de los entonces, pues si acaba su movimiento en un hexágono donde hay nadadores, se los papea. Y la cámara ha dejado de grabar. Bueno,
aún así seguiré mirando para allá, aunque ustedes no me veáis porque no me veis en el pelo. Que eso, imaginaos que acaba aquí, que otro jugador lleva la ballena hasta el lado del barquito, el barquito se hunde, pero como en la casilla hay un tiburón, el tiburón se come al personaje. Son jugadas que tenéis que ir teniendo en cuenta. Y vamos a ver, esto estaba aquí, y esto aquí. Vale, hemos dicho que esto se retira. Y por último tenemos el de la sierpe esta, que hemos dicho que es este, que puede mover máximo un cuadradito, o sea un hexágono, y ataca a los nadadores y a los barcos que vayan cargados. Es decir, que si yo acabo el movimiento de la sierpe aquí, no va a pasar nada porque es un barco que no lleva a nadie, pero si lo acabo aquí, se va a comer al barco con el personaje, se retiraría del medio. Por otro lado, en la casilla del barco puede haber también nadadores. ¿Eso qué significa? Que si yo acabo el movimiento de la sierpe en la misma casilla que hay un barco y un nadador, todo eso se va a retirar y se lo va a papear. ¿Ok? En el caso de que sea un nadador y un barco vacío, si acabo el movimiento de la sierpe ahí, pues va a ser tan sencillo como que te comes el personaje, o sea, el muñequito, que ya queda fuera de juego, y el barco se queda así, ¿vale? No tiene muchas complicaciones tampoco. Bien, visto eso, lo siguiente que hay que hacer en el turno, porque sigue siendo el turno del jugador rojo, es tirar el dado y nos dice qué es lo que nos toca mover. En este caso, me he puesto esto muy alto porque el tablero es bastante grande y me tengo que levantar. En este caso, pues tenemos un movimiento de sierpe. La sierpe, hemos dicho, esto está muy bien, que también en el tablero, que puede mover, bueno, puede no, obligatoriamente tiene que mover uno. Entonces, pues puede mover, ya estoy de nuevo con el entonces, puede mover esto hasta aquí, por ejemplo, uno. Le tocaría al jugador azul. El jugador azul, hemos dicho que puede mover uno, o sea, que los jugadores en las partidas pueden mover 3 posiciones con los muñequitos, pero ahora mismo vamos a centrarnos en el que está en el agua, que es el nadador. Que me estoy rayando porque en la pantalla viene justo todo al revés, entonces es un poco raro, ¿vale? Bueno, esperaros que beba un poco de agua. Vale. El jugador está en el agua. ¿Qué ocurre con los nadadores? Porque esto va a ser una cosa que va a ser muy fácil que ocurra, porque hemos dicho que la isla se va hundiendo, los personajes van a caer al agua, todos los jugadores van a intentar hundir cachos de isla que tengan gente, porque eso putea. Entonces, ya estamos con el entonces, es muy fácil que haya nadadores. Entonces, de nuevo el entonces, me cago en todo lo que se menea, va a haber un montón de nadadores en el tablero. Lo que ocurre con los nadadores es que si bien los jugadores estos, los personajes que están sobre tierra, pueden mover, pues por ejemplo, en su turno, 1, 2 y 3, y eso sería el movimiento del turno de ese jugador. En cambio en el agua eso no se puede hacer. Un jugador que esté en el agua solo puede mover uno y ya está. Es decir, este movería uno y puede mover el resto de muñecos lo que quiera. O sea, imaginaos que tiene 3 en el agua, pues podría mover uno, pero 3 muñecos. O sea, 3 muñecos, moverlos uno. ¿Me entendéis, no? Después, otra cosa importante. De tierra, de cualquier hexágono de estos, te puedes lanzar al agua. Eso es un movimiento y después pues, seguiría las cosas normal y corriente. Pero del agua no puedes ir a tierra. Pero es importante saber que del agua sí puedes llegar a las islas y ponerte a salvo. Lo que pasa que, hombre, tenemos a las sierpes estas ahí en medio, entonces es una cosa importante a tener en cuenta que hay que evitar. Por otro lado, ¿qué más queda por aquí por decir? O sea, estamos en el turno de este jugador, mueve uno, pero aquí tenemos un problema. Os podéis confundir y decir, como mueve aquí, va directamente encima del barco. No, subirse al barco es otro turno, ¿vale? O sea, es otro movimiento. Como ya ha movido a donde está ese barco, no puede moverse así al cielo, o sea, no puede subirse encima del barco, ¿ok? Entonces, ya estamos con los entonces, muy bien, muy guay. Pues nos queda, hemos movido uno, pues
ejemplo, 2 y 3. Yo he colocado los muñecos sin mirar las puntuaciones, la verdad. Y ahora hundimos un trozo de isla, que nos interesaría que sea un trozo de isla roja para fastidiar un poco, por lo cual podemos hundir esta de aquí. Y nos sale esto. ¿Qué ocurre con esto? Está rodeado de rojo. La de antes estaba rodeada de verde. Las que están rodeadas de verde significa que son para aplicarlas en el mismo momento en el que salen. Por eso hemos sacado el bicho en el momento en que salía. Pero esta está rodeada de rojo. Esto se lo guarda el jugador azul hasta el inicio de su siguiente turno, donde pueda aplicar una de las cartitas estas que le toque. Bueno, cartitas entre comillas, que le haya tocado. En este caso significa que puede mover la sierpe, el bicho este, una de las sierpes, el que le dé la gana, a cualquier lado del tablero, que sea de agua y que no esté ocupado por nada. Pero eso al inicio de su siguiente turno. Ahora mismo se lo guardaría sin revelarlo a nadie. Ahí está la clave, que tú te guardas las cosas, pero la gente no sabe qué es lo que tienes. Bien, nos tocaría tirar el dado y nos toca mover ballena. Como somos el jugador azul y somos unos cabrones, mover ballena hemos dicho que puede mover de 0, o sea, de 1 a 3 y hunde barcos si acaba su movimiento en donde está un barco. Obviamente lo que vamos a hacer es mover la ballena aquí. En este tenemos un nadador y un barco. ¿La ballena qué hace? Hunde el barco, hemos dicho. Pues hunde el barco del jugador, el jugador va al agua y el barco se retira del juego. Le toca al jugador rojo. Hemos dicho 3 puntos de movimiento, por lo tanto podemos hacer 1, 2, la leche y 3. Por cierto, si metemos el barco en una casilla con ballena, el barco automáticamente queda hundido. Es igual que si metemos a un jugador en una casilla con una sierpe, pues se lo papea, o en una casilla con un tiburón, se lo papea, ¿vale? Bien, ya hemos movido todo bien con esto. Le toca a hundir un trozo de isla, pues por ejemplo, podría hundir esta otra y nos sale, fijaos, esto es una cosa bastante interesante, nos ha salido un tiburón en verde. Verde significa, se aplica en el momento, sale el tiburón, se coloca y, siguiendo las reglas del juego, hay un nadador, queda papeado. Sin mirarle el número, se quita de en medio. En este caso sí estáis viendo el número, pero sin mirar el número. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se pone a contear cosas y eso le quita mucha chicha a los juegos. Porque todo viene, o sea, tú sabes los números que tiene, el número de 2 que tendrás en tus figuras, el número de cosas que tiene, y si te pones a contar, pues le quitas la chicha al juego, ¿vale? Bien, entonces tiramos. De nuevo volvemos al entonces, os he dicho que hoy es el día del entonces. Tiburón, ¿podemos moverlo 1? Pues podemos moverlo... O sea, 1, me refiero, el tiburón mueve de 1 a 2, pues podemos moverlo así, 1 y 2, por ejemplo, para que no nos pueda putear después, si puede ser posible. Le toca al rojo. El rojo subiría el jugador que tenía abajo, o sea, nadando ahí a su barco, y le siguen quedando 2 movimientos. 1 y 2. No puede desembarcar todavía porque cada desembarco es un movimiento, por lo tanto tendrá que esperar al siguiente turno. Hunde un trozo de isla, por ejemplo esta, a ver qué pasa. Vale, y es un cuadrito rojo, y esto es importante. Un cuadrito rojo hemos dicho que se juega en el siguiente turno. En este caso el cuadrito te dice que el nadador tiene la puñetera chiripa de que se encuentra un delfín y el delfín le ayuda a moverse 3 cuadritos. Si tuviéramos un nadador rojo, en ese momento aplicaríamos esta ficha, que se la queda el jugador rojo. Movemos, o sea, tiramos el dado, le toca a la ballena, pues la ballena vamos a intentar retirarla 1, para que no intenten acercarla a por nuestro barquito, y le toca al jugador azul, que mueve 3, por ejemplo, de aquí pasa a la casilla colindante, 1, 2 y 3. Bueno, ahí me la he jugado yo, pero bueno, da igual, como estamos en un tutorial no pasa nada. 3. Hunde un trozo de isla, para putear, pues vamos a hundir este. Bien,
jugador cae al agua y casilla roja. Y estáis viendo que en este caso viene marcado con una X. Esto es para jugarlo en el turno del jugador contrario, o sea, del resto de jugadores. ¿Qué pasa si un jugador, o sea, qué pasa si tuviéramos un nadador aquí, el jugador rojo nos enviara el tiburón? Pues nosotros sacaríamos esta tarjeta, nuestro nadador viviría, el tiburón que nos ha mandado está ventilado y sería retirado del mapa. Otra cosa que se me ha olvidado es esto. A principio de turno tendríamos que haber activado esta casilla, esta carta, y hubiéramos desplazado lo que es el bicho este aquí, por ejemplo, para que el jugador rojo esté más puteado. Pero se me ha olvidado, con lo cual no sirve. Le toca al jugador rojo. Pues 1, 2, 3. ¿Vale? Bien, para acelerar las cosas, vamos a imaginarnos que están todos estos fuera. Hemos retirado todas las arenas. Fuera, todo lo verde también. Vale, aquí hay un montón de nadadores. Bueno, creo que os he dicho que puede haber varias fichas en una misma casilla, ¿no? La única regla que hay al respecto de que no puede haber más de un jugador en una misma casilla es en el caso de que al principio del juego, al colocar las figuras, no puede haber más de un mismo peón en una misma casilla. ¿Por qué he retirado esto? Pues porque estoy buscando... Vale, ahí he encontrado una cosa curiosa. Le tocaba al jugador rojo, ¿no era? Vale, pues imaginaos, da la casualidad de que me da por levantar esta de esto. Y estáis viendo verde, significa que se activa en el momento. Y este remolino lo que significa es que la casilla donde estaba y uno alrededor es absorbido y todo lo que hay ahí queda eliminado. Por lo tanto, esto se quita y ahí habéis visto otra ficha extra, otra cosa extra de este juego. Le tocaría, bueno, eso, hicimos el movimiento, hemos retirado las fichas, tiramos dados. Tiburón, no hay tiburón, no se puede hacer nada, le toca a este jugador pues puede coger y decir, venga, activo la ficha esta, ahora sí, retira el cacharro este, lo pone ahí y mueve esto aquí, 1, 2, 3, le sigue quedando uno. Bien, y ahora le toca hundir un trozo de isla que estoy buscando, vamos a ver. Que estoy buscando porque hay uno que es este. Imaginaos que le da por levantar y sale esto. Esto, de nuevo, está rodeado de verde, luego significa que se aplica en el momento. Y esto significa que el volcán que había en la isla y la razón por la que los exploradores que habían llegado a la isla buscando tesoros están intentando escapar de ella es porque hay un volcán que está en activo y ha erupcionado. Significa que erupciona, se acaba el juego. Y los jugadores simplemente tienen que contar los numeritos que haya en los peones que hayan sacado. En este caso son 5, 6, 7. Vamos a ver, os lo pongo al revés. 5, 6, 7. ¿Veis? Para 7 puntos para el jugador rojo. Y lo que os decía, 9 puntos para el azul. Ha salvado 2 frente a este que ha salvado 3. Salvar más no significa ganar este juego. Por eso es importante acordarte de dónde has colocado cada ficha. Que yo lo he colocado al azar y hemos tenido la suerte de que ha salido justo el juego, al contrario de lo que se podría esperar. Que no, lo normal es que si tú salvas mucha gente hayas ganado, pero en este juego no significa, no necesariamente eso ocurre así. Y hemos tenido suerte de que ha dado la casualidad de que ha salido así. Hay días que las partidas salen bien, hay días que el tablero me trolea y en esta ocasión pues han salido más o menos bien. Yo creo que con esto ha quedado bastante claro cómo se juega. Un vídeo largo, eso sí, lo siento. Pienso que un juego interesante y muy veraniego, a pesar de que estoy con mangas largas y demás explicándolo, pero muy veraniego. Y bueno, pues dejadme abajo en los comentarios si tenéis alguna dudilla o algo, ya sabéis.
Yo estoy aquí para resolveros las dudas. Y para beber agua también. Y eso, que nos vemos la semana que viene, pues con otro juego. Buen camino.